que se apagará tu fuego, Señor, arderá, Padre, en esta noche, hacen ver el fuego que viene de tu espíritu, Señor. Padre, bendecimos cada familia aquí representada. Bendecimos, Señor, cada varón, cada mujer. Señor, cada uno de los que ha llegado en este lugar, le bendecimos, Padre. Le bendecimos, Señor. Que la paz de Dios esté sobre ellos, Señor. Sobre creyentes, sobre cristianos y sobre gente que incluso hasta el día de hoy una relación con el ocultismo, pero Dios está hablando que eso no es el camino que les conviene. Hoy Dios tiene oportunidad. Hoy Dios tiene una salida. Hoy Dios tiene vida. Aleluya. Santo eres tú, mi Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que estás en este lugar. No se vayan. Qué bueno. Mira que está al lado, mira. Decime qué bueno que estás acá. Hoy es el día que hizo el Señor. Siempre decimos, cada día es el día que el Señor hace. Y todo lo que el Señor hace, lo hace siempre para el bien de sus hijos, ¿sí? Para el bien de los seres que Él ha creado, ¿sí? De la humanidad, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es un día especial para acercarnos a Dios. ¿Sí? Aleluya. Qué bueno. Hoy escuché y podía ver personas que conocieron al Señor por primera vez y otros que se han reconciliado con el Señor. Felicitaciones. Es la mejor decisión que pudieron tomar en su vida, porque están decidiendo dónde van a pasar una eternidad. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Es porque hoy decidiste, no te apartes. No te apartes, porque con Dios tenés todo, pero fuera de Dios tenés muerte y perdición. Empiezas perdiéndote, un día un poco, otro día otro poco, y después, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y si tenés esa nueva oportunidad, porque muchos se han apartado de Dios, y Dios le ha hablado, que cuidándolos no hagas esto, hijo, no vayas para aquel lado, porque quiero cuidarte. Sin embargo, las personas a veces se van y vuelven totalmente lastimadas. Entonces decimos, gracias, Señor, porque no permitiste que Satanás las destruyera. Entonces hoy te digo, el que estás acá, no permita que Satanás te destruya. Hoy Dios quiere darte una vida preciosa. ¿Y sabes qué? Hoy vamos a ver un video, así que sigan sentaditos ahí, presten atención, porque hoy se me venían canciones, algunos que son más viejitos, pero los que son cristianos hace años, era yo quiero ser un adorador, sí, yo quiero ser un adorador. Y ahí está, contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Y dile, Señor, quiero adorarte, quiero bendecirte. Y después se me venía, Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo porque canto. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿Y sabes qué? Acá vas a escuchar la historia de algunos himnos, ¿sí? Son canciones que pasaron incluso siglos y siguen sonando, siguen teniendo un peso espiritual. Pero no fueron canciones que se crearon en el mejor momento, porque es fácil. O cuando uno va a la cancha y que si ya está ganando tu equipo, cantar, te enojas, tener también canciones de protesta, pero himnos que marcaron generaciones, pero cuando fueron hechos, fueron en momentos claves para su vida, ¿sí? Momentos nada fácil. Es fácil cantar cuando uno está contento, en la ducha, en la calle, donde va. Pero cuando estás roto,
cuando empezás a perder el sentido, cuando ya no tenés más ganas de continuar, ¿cantarías? Vamos a ver cómo la pasaron estas personas. Así nació Sublime Gracia, un libro inmortal que ha atravesado los siglos con su mensaje de revelación. En una aldea remota de la India, un hombre enfrentó la muerte con una fe inquebrantable. Sus últimas palabras se transformaron en un canto que hoy sigue resonando en las iglesias. He decidido seguir a Cristo, una proclamación de fidelidad hasta el final. En Escocia, un joven pastor, devastado por la pérdida de su prometida, encontró consuelo en su fe. De su dolor brotó un himno que se convertiría en un refugio para miles. ¡Qué amigo nos es Cristo! Un recordatorio del amor y el consuelo que solo Dios puede ofrecer. Las letras de estos himnos han sido un ancla en tiempos de guerra, en campos de concentración, en prisiones donde la fe parecía estar al borde de la extinción. Han sido entonados por mártires en su última hora, por misioneros en tierras hostiles y por familias que han experimentado la mano de Dios en sus vidas. Por eso, estimado oyente, si alguna vez has cantado estos himnos sin conocer su origen, te invitamos a descubrir sus conmovedoras historias. En este documental exploraremos los relatos detrás de 10 de los himnos cristianos más impactantes, revelando los desafíos, las victorias y los misterios que los rodean. Desde el sufrimiento hasta la esperanza, desde la debilidad hasta la fortaleza, veremos cómo estas melodías han sido una manifestación del poder de Dios a lo largo de la historia. Antes de continuar, queremos saber de ti. ¿Cuál fue el primer himno que entonaste cuando entregaste tu vida a Jesús? Comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia y cómo esa canción marcó tu camino de fe. Empezamos. La música cristiana de antaño y la moderna son mundos completamente distintos. Hoy en día es común escuchar a artistas declarar que han renunciado a sus sueños y deseos por Dios, pero al mismo tiempo llevan una vida cómoda, sin renunciar realmente a nada. Sus palabras parecen resonar, pero en realidad se desvanecen en el vacío. En contraste, hay cantos que no nacieron del mero talento humano, sino de una inspiración genuina del Espíritu Santo. No son solo letras bien elaboradas ni melodías pasajeras, sino himnos que han trascendido generaciones, porque llevan consigo un mensaje vivo, profundo y transformador. No apelan a lo superficial, sino que son el reflejo de experiencias reales, de pruebas, de fe inquebrantable. Por eso, siguen tocando el alma, levantando a los caídos y alentando a muchos a seguir adelante en su caminar con Dios. A continuación, te presentamos las historias detrás de cada uno. Número 1. El himno Sublime Gracia. Pocas canciones han dejado una huella tan profunda en la historia como Sublime Gracia. Su melodía ha acompañado a generaciones en momentos de gozo y aflicción, en tiempos de guerra y paz, en funerales y en conversiones. Pero más allá de su inconfundible armonía, la verdadera fuerza de este himno radica en su historia, una historia de redención y transformación que nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Para comprender la profundidad de este himno, primero debemos conocer a su autor, John Newton, un hombre cuya vida parecía condenada al pecado, pero que fue rescatado por la misericordia de Dios. John Newton nació en Londres en 1725, hijo de un capitán de barco y una madre piadosa que intentó inculcarle valores cristianos desde su infancia. Sin embargo, la vida de John tomó un giro drástico cuando su madre murió de tuberculosis cuando él tenía solo 6 años. Su padre, frecuentemente ausente debido a su trabajo en el mar, dejó su crianza en manos de parientes que poco se preocupaban por su desarrollo espiritual. A los 11 años, John Newton se embarcó en su primera travesía marítima junto a su padre. Lo que comenzó como una aventura terminó convirtiéndose en una vida de desobediencia y rebeldía. A
medida que crecía, se volvió cada vez más inmoral, entregado a una vida de libertinaje, blasfemia y desprecio hacia Dios. Cuando alcanzó la edad adulta, Newton se involucró en el tráfico de esclavos, una de las industrias más inhumanas de la época. Como comerciante de esclavos, transportaba hombres, mujeres y niños desde África hacia el Nuevo Mundo en condiciones espantosas. Su corazón se había endurecido hasta el punto de ver la esclavitud como una simple fuente de ingresos, sin remordimiento alguno, pero Dios tenía otros planes para él. En 1748, mientras navegaba de regreso a Inglaterra a bordo del barco Greyhound, Newton vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Una feroz tormenta azotó el barco durante varias horas, poniendo en peligro la vida de toda la tripulación. Las olas golpeaban la nave con una furia implacable, y en medio del caos y el pánico, Newton, quien hasta ese momento se burlaba de Dios y de la religión, hizo algo inesperado. Clamó al Señor por misericordia. Exclamó: «Señor, ten piedad de nosotros», gritó mientras veía cómo el barco se inclinaba peligrosamente. Milagrosamente la tormenta amainó y el barco logró llegar a salvo a puerto. Aunque en ese momento Newton no se convirtió de inmediato, esta experiencia sembró en su corazón una semilla de arrepentimiento. Comenzó a leer la Biblia y reflexionar sobre su vida, dándose cuenta poco a poco de la gravedad de su pecado. Con el tiempo, abandonó el tráfico de esclavos y se convirtió en un ferviente cristiano. Años después, se ordenó como pastor anglicano y dedicó su vida a predicar el Evangelio. En 1772, mientras servía como pastor en la pequeña iglesia de Olney, Newton escribió un poema para acompañar su sermón de Año Nuevo. En él plasmó su testimonio personal, un hombre que había estado completamente perdido, pero que por la gracia de Dios había sido encontrado. Sus palabras reflejaban el asombro que sentía al ver cómo Dios había transformado su vida. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Este poema, basado en su experiencia personal y en pasajes bíblicos como Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pronto comenzó a circular entre los creyentes. Años más tarde fue musicalizado con la melodía que conocemos hoy y se convirtió en un himno de adoración que trascendió el tiempo y las denominaciones. Con el paso de los años, Sublime Gracia se convirtió en mucho más que un simple canto cristiano. Fue un himno de esperanza para los oprimidos y un recordatorio de la misericordia de Dios para los pecadores. Durante el siglo XIX, los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos lo adoptaron como un canto de liberación, y más tarde, en el siglo XX, fue entonado en marchas por los derechos civiles. Incluso en momentos de tragedia, este himno ha sido un refugio. En los funerales de víctimas de atentados y desastres, en iglesias perseguidas alrededor del mundo y en hogares donde reina el dolor. Sus palabras siguen recordándonos que la gracia de Dios es suficiente, sin importar cuán lejos hayamos caído. El impacto de Sublime Gracia no solo radica en su hermosa letra, sino en el testimonio de su autor. John Newton, quien una vez fue un traficante de esclavos, terminó luchando contra la esclavitud junto a William Wilberforce, contribuyendo a la abolición de la trata de esclavos en el Imperio Británico. A sus últimos días, Newton solía decir: «Mi memoria casi ha desaparecido, pero recuerdo dos cosas muy claramente. Soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador». Los más interpretados en la historia. Ha sido versionado en distintos estilos, traducido a numerosos idiomas y cantado en iglesias, conciertos y eventos multitudinarios. Su mensaje sigue siendo tan poderoso como el día en que fue escrito. Porque al final, todos somos John Newton. Todos hemos estado perdidos, ciegos en nuestro pecado. Pero gracias a Cristo, hoy podemos ver. Número 2. El himno «Cuán grande es Él». La historia detrás de la composición del himno «Cuán grande es Él» es una de asombro y profunda inspiración. A diferencia de muchos himnos que nacieron en momentos de dolor o tragedia, este himno surgió de un instante de contemplación y adoración, cuando un hombre quedó impactado por la magnificencia de la naturaleza y el poder de Dios. El himno original fue escrito en 1885 por Karl Bober, un poeta y predicador sueco.
La historia cuenta que un día, mientras caminaba cerca de su hogar en Monsteras, Suecia, Carl Boberg fue testigo de un cambio repentino en el clima. Primero, una tormenta se desató con gran furia. Los truenos rugieron, los relámpagos iluminaron el cielo y la lluvia cayó con fuerza. Luego, de manera inesperada, la tormenta desapareció y el sol volvió a brillar sobre los campos. El aire fresco, el canto de los pájaros y el murmullo de un arroyo cercano crearon una atmósfera de paz y belleza que lo llenó de admiración. En ese instante, Carl Boberg sintió una profunda reverencia hacia Dios. Sus pensamientos se dirigieron al Salmo 8, versos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Conmovido por esta experiencia, Carl Boberg fue a su casa y escribió un poema titulado O Storgud, oh gran Dios, en sueco. El poema expresaba su asombro por la grandeza de Dios, reflejada en la creación y su gratitud por la salvación a través de Cristo. Inicialmente, Carl Boberg escribió el poema sin intención de convertirlo en un himno. Sin embargo, con el tiempo, se le adaptó una melodía tradicional sueca, lo que permitió que fuera cantado en iglesias luteranas. Algunos relatos dicen que el himno se comenzó a cantar de manera espontánea en reuniones cristianas y rápidamente se extendió por diferentes congregaciones en Suecia y otros países de Escandinavia. El himno no se quedó en Suecia. En la década de 1910, misioneros suecos llevaron la canción a Estonia y Rusia, donde fue traducida al ruso con el título Veliki Bog, Dios grandioso. Esta versión se hizo muy popular entre los creyentes en el este de Europa. En los años 30, un misionero británico llamado Stuart K. Hine, quien trabajaba en Ucrania, escuchó la versión rusa del himno. Profundamente impresionado, decidió traducirlo al inglés y además agregó nuevas estrofas basadas en sus propias experiencias misioneras. Hine añadió versos que hablaban sobre la obra redentora de Cristo y su promesa de regreso, dándole al himno una estructura más completa. Así nació la versión en inglés How Great Thou Art, que más tarde se haría famosa en todo el mundo. En los años 50, el himno fue introducido en Estados Unidos a través del evangelista Billy Graham y su equipo. George Beverly Shee, cantante principal de las cruzadas de Graham, comenzó a interpretar How Great Thou Art en cada evento evangelístico, lo que hizo que se volviera un favorito entre los creyentes. Desde entonces, Cuán grande es Él ha sido traducido a más de 50 idiomas y se ha convertido en uno de los himnos más amados en la historia del cristianismo. A diferencia de otros himnos que surgieron en medio del sufrimiento, Cuán grande es Él nació de un momento de asombro. Carl Boberg no es... Este himno nos recuerda que, sin importar el paso del tiempo, la grandeza de Dios sigue siendo la misma y su poder es visible en cada parte de la creación. Cada vez que lo cantamos, nos unimos a generaciones de creyentes que, como Carl Boberg, han sentido la presencia de Dios al mirar el cielo, escuchar el trueno o contemplar el amanecer. Número 3. El himno He decidido seguir a Cristo. El himno He decidido seguir a Cristo es una de las canciones cristianas más conmovedoras y poderosas. Su origen no proviene de unas tribus locales, seguían tradiciones religiosas, animistas e hinduistas. Durante esta época, los misioneros protestantes de Gales comenzaron a evangelizar en la región, compartiendo el mensaje de Jesucristo con aquellas tribus remotas. En una de estas aldeas, un misionero logró convertir a un hombre llamado Noxen, junto con su esposa e hijos. Esta decisión fue vista como una traición por la comunidad, y el jefe de la aldea decidió tomar medidas drásticas. Un día, Noxen y su familia fueron llevados al centro de la aldea y obligados a renunciar a su fe cristiana. Si se negaban, serían ejecutados. Ante esta terrible amenaza, Noxen respondió con firmeza y valentía: He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Furioso por su negativa, el jefe de la aldea ordenó que mataran a sus hijos frente a él. Luego de ver el cruel asesinato de sus hijos, le dieron otra oportunidad para negar a Cristo.
Pero en lugar de retractarse, Nok-Sen proclamó: aunque nadie me acompañe, todavía seguiré. Enfurecido, el jefe ordenó la ejecución de su esposa. Aún en su dolor, Nok-Sen mantuvo su fe y declaró: la cruz delante, el mundo atrás. Finalmente, el jefe ordenó su ejecución, y Nok-Sen murió repitiendo estas palabras. Después de presenciar este acto de fe inquebrantable, el jefe de la aldea quedó profundamente conmovido. Algo en el testimonio de Nok-Sen tocó su corazón. En un giro inesperado, el mismo jefe de la aldea decidió entregar su vida a Cristo, y con el tiempo, muchos otros en la tribu se convirtieron al cristianismo. La historia de este martirio llegó a oídos de misioneros en otras partes del mundo, y fue finalmente recogida por un evangelista indio llamado Sadhu Sundar Singh, quien comenzó a compartirla con otros creyentes. Años después, un misionero galés escuchó la historia y quedó tan impactado que decidió convertir las últimas palabras de Nok-Sen en un himno. La melodía fue tomada de una canción folclórica de la región y las palabras fueron traducidas al inglés y otros idiomas. Con el tiempo, el himno I Have Decided to Follow Jesus se hizo conocido en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de compromiso y fidelidad a Cristo. Ha sido cantado en innumerables iglesias y reuniones evangelísticas, desafiando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, sin importar las pruebas o persecuciones. La historia de He decidido seguir a Cristo nos recuerda que la fe verdadera no es solo una emoción momentánea, sino una decisión firme de seguir a Jesús hasta el final, sin importar el costo. Inquebrantable, que a pesar de las situaciones han seguido. Hay personas que en vez de endurecerse decidieron rendirse a Dios en medio de la crisis, y de esa rendición surgieron himnos que hoy se siguen levantando, que se siguen cantando, porque pueden sentir ese peso que cuando se escribió Dios estaba ahí. No fueron escritas en los mejores días, sino en las noches más oscuras. Tal vez no estás escribiendo un himno con música, pero sí hay algo que puedes hacer en esta noche. Puedes confiar en el Señor. Puedes pedirle a Él que en medio de la tormenta Él sea quien te esté acompañando, que pueda mantener esa fe inquebrantable. Aleluya. Que en medio del dolor puedas elegir confiar, agradecer, adorar en medio de lo difícil. Quizás en este tiempo, cuando vos decidís poner tu confianza en Dios y en vez de tirar todo por la borda, puede ser que en este momento estés componiendo esa canción, como aquellos que tal vez nunca pensaron que iban a trascender, pero Él puede ser el motivo de tu canción, el motivo de esa búsqueda, la cual es lo único que hay. No hay otra salida, no hay otra respuesta. Es Jesús. Porque los cielos no solo escuchan lo que cantás cuando todo va bien, sino lo que decís cantar, lo que decidís, lo que determinás. Precisamente cuando todo te duele. Y esas son las canciones que nunca se van a olvidar. Oye, aunque duela, no te calles. Así como Pablo y Silas, que encarcelados, habiendo sido maltratados, podrían haber decidido en su corazón guardar amargura, renegar del Dios que predicaban, mas ellos cantaban.
cantaban en la peor condición. Y en ese momento no fue eterno, no permaneció para siempre. En un momento las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron y Dios hizo algo maravilloso. Aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25-26 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En medio de la adversidad, cuando adoras, se rompen cadenas. Cuando adoras al Señor, en vez de quejarte, Dios escucha, Dios escucha. Hay gente que solamente tienen palabras de desagrado, pero hay otro tipo de personas que caminando en medio del dolor deciden dedicar su corazón a Dios y poner su confianza, su futuro y todo lo que tiene a disposición del Señor, aunque sea el último momento de su vida. Por eso este hombre, cuando decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no lo hacía porque sabía que iba a vivir, estaba su vida en juego, todo lo que amaba. Pero él no se resignó, no volvió atrás. Y seguramente él y su familia habrán festejado con el Señor. Y aún eso que hicieron marcó la vida hasta el día de hoy de personas que escuchan lo que vivió. Y hemos cantado incluso nosotros: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir, levantarse e irse de la presencia de Dios. Cuando Dios te llama, cualquiera lo puede ser, pero permanecer cuando las cosas son difíciles y creerle a Dios cuando no ves nada delante tuyo. Solamente los valientes pueden hacerlo. Los aguerridos. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Aleluya. Recordad que aunque te duela, no te calles, no te calles, no te calles. Empezá a adorar al Señor, empezá a adorar al Señor. Comenzá a derramar ese corazón. Si estás roto, ven en la presencia de Dios, no hay otra. No
Muchos están pasando por un proceso doloroso. Dios no lo ignora. Dios no ignora cada lágrima que derramas. Cada oración, cada suspiro la escucha. Y no estás derrotado, no estás derrotado, estás siendo formado. La cruz delante. ¿Y sabes qué? De este momento también va a salir algo que bendiga a otros. Vas a salir de esto, vas a salir. No vas a estar todo el tiempo ahí. Este es un proceso, este es un tiempo, pero vas a salir, vas a salir, vas a salir y vas a hacer inspiración a otros. ¿Qué van a pasar por el mismo camino? ¡Aleluya! Seguí creciendo, seguí creciendo, seguí creciendo, no bajes tus brazos, seguí creciendo, aún en voz baja, pero seguí creciendo. No vuelva decidido seguir a Cristo. Eres decidido seguir a Cristo. Decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.